Sean todos bienvenidos a la lección del día de hoy, correspondiente a la fecha hoy, lunes 12 de febrero, titulada Crea en mí un corazón limpio. Queremos recordarles que estamos en constante apoyo con la misión Nehemías de Oiré de la Unión Dominicana. Y decirles también que esta semana vamos a estar en colaboración con el ministerial Sado Simó desde la UNAV. Sado, te escuchamos. Es más que un placer para mí poder estar con ustedes desde la Universidad Adventista Dominicana. Y antes de poder introducirnos a nuestra lección de hoy lunes 17 de febrero, es importante para ti que estás viendo este video que des like, te suscribas y compartas con otros. Recuerda que a través de estos estudios podemos desarrollar un estilo de vida con Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos alcanzar. Conectarnos a Dios, aprender cada día más de Él y poder entonces ser diferentes. Por eso, comparte, danos like, suscríbete para que así otros reciban esta maravillosa bendición. Sado, tengo una pequeña pregunta para ti, según el Salmo 51, del 1 al 6, que dice, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Esa es una pregunta muy interesante. Y para poder dar respuesta es importante que juntos vayamos a la Biblia, a Salmo 51. Salmo 51, verso 1 y 2, inicia diciendo lo siguiente. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lava toda mi maldad. Y presta atención. El salmista, en primera instancia, en el verso 1, está hablando en plural. Está presentando diferentes transgresiones. El rey David no solo en este contexto ha pecado contra Dios, sino que en diferentes espacios de su vida, un personaje ícono de la palabra de Dios, cometió diferentes errores. Se apartó de la voluntad de Dios. Pero específicamente en el Salmo 51, cuando cambiamos al verso 2, que vemos ese cambio de plural a singular, nos da a entender que hay algo específico que nos quiere transmitir. Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Samuel, su capítulo 12, podemos ver una narrativa. El Señor está utilizando al profeta Natán. En este momento el Señor está utilizando este video para hablarte a ti. ¿Qué transgresión estás cometiendo delante de Dios? El rey David, como ya mencionamos anteriormente, había cometido distintos pecados. Pero en esta ocasión, en el Salmo 51, él se está especificando en lo que presenta este contexto del capítulo 12. Natán está externando a David que él había cometido el pecado de adulterio y el pecado de homicidio. Urías, que era su jefe del ejército, David lo había enviado a matar para quedarse con su esposa. Cuando Natán se acerca a David y le presenta la palabra del Señor, miremos lo que nos dice el capítulo 12 y versículo 13. He pecado contra el Señor. ¿Y quién reconoció eso? El rey David. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. En el mismo versículo 13, David reconoce el pecado. Pero no solo David reconoce el pecado, y eso es lo que más me encanta. Cuando él lo reconoce y de corazón se aparta del pecado, en su mente ya él tiene, no voy a volver a cometerlo más. El Señor, en su misericordia, lo perdona. Esta lección nos está presentando la condición de nosotros como seres humanos. Somos pecadores. No merecemos el perdón. Pero más que eso nos está presentando que tenemos misericordia y oportunidad en el Señor. Por eso, los versos siguientes dice, lávame de toda mi maldad. El salmista reconoce lo que ha hecho. Límpiame de mis pecados. El salmista reconoce que solamente
en dependencia del Señor, Él puede vencer esa batalla espiritual. Yo reconozco mis transgresiones. Es importante que reconozcas que eres un pecador. ¿Lo estás reconociendo? He hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce quién es el Señor. David reconoce que el Señor es el único que puede limpiarlo de sus pecados. Ese perdón divino implica algo más que una proclamación, que decirlo. Ese perdón que el Señor nos otorga, ese reconocimiento que nosotros hacemos a Él, salva nuestra alma. Cuando aparece aquí en el verso, esa creación que el salmista le está pidiendo, crea en mí un corazón nuevo, restáurame, Señor, dame ese perdón, está dando a entender que el salmista necesita una nueva forma de pensar, necesita una nueva forma de ver lo espiritual. Esta restauración, esta misericordia, este perdón que el salmista está implorando a Dios, no es para una restauración meramente humana. Nos está indicando, y más adelante se va a ver cuando Jesús lo dice en Juan 3, del 3 al 8, es una restauración de forma espiritual para no volver a cometer los mismos errores. El salmista reconoce que solamente Dios puede crear desde la nada. Este corazón que el salmista está pidiendo es un corazón para poder vivir la santificación. Es un corazón que va a poder estar con el Señor por la eternidad. Pero para que esto suceda, el salmista no solamente tiene que reconocer, sino que tiene que apartarse, tiene que vivir mientras esté en esta tierra, alabando a Dios, honrando su nombre y obedeciendo sus mandatos. Únicamente aceptando esa gracia, su corazón va a ser transformado únicamente por Dios. Y hacemos la pregunta a ti que estás viendo este video. ¿Te estás apartando de ese mal? ¿Estás pidiendo al Señor que te dé un corazón nuevo? ¿O simplemente lo profanas con tu boca, pero tus acciones dicen lo contrario? Este salmo es una invitación a imitar a David, a reconocer quién es el único que puede restaurarte, pero sobre todas las cosas, después de aceptarlo, vivir como aquel que ya lo recibió. Asimismo, deberíamos tener ejemplo al rey David, porque cuando Dios le perdonó esos pecados, él no los volvió a cometer. Muchas veces nos sentimos indignos y claro, somos totalmente indignos, pero el Señor desde su gracia y su misericordia nos perdona. Y es algo muy interesante porque si el Señor pudo perdonar a David por adulterio, por todos los pecados que cometió, claro, debemos ser como David, que cuando Él le perdonó esos pecados no lo volvió a cometer. Y asimismo, cuando nosotros recibamos ese perdón de Dios, no volvamos a cometer ese mismo pecado que nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. Ok, Sado, ahora para finalizar esta lección, tengo una última pregunta para ti. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza tiene para ti? Muy importante esa pregunta que me haces. Lo que el Salmo nos está presentando no es que tienes el permiso para matar, adulterar, engañar. Lo que nos está diciendo es que no hay lugar donde tú te hayas colocado por tus decisiones que Dios no te pueda alcanzar. La esperanza que esta lección nos está presentando a través de la Biblia es que hay una oportunidad si decides aceptar la misericordia de Dios. Solamente Cristo Jesús tiene la potestad para perdonar nuestros pecados. El salmista lo reconoció, el salmista lo aceptó, el salmista vivió de acuerdo a lo que había creído y recibió el perdón. Esa es la esperanza para nosotros, aceptar. Ese perdón es una vez y para siempre. No es algo progresivo, no es algo que tú puedas merecer, es algo que ya Dios entregó para cada uno de nosotros. Y la última cuestión para cerrar es la siguiente. ¿Qué vas a hacer? Ya tienes las informaciones. Ya tienes la narrativa del rey David. ¿Qué vas a hacer? Dios espera que aceptes su misericordia, que vivas de acuerdo a lo que Él ya ha establecido y al final vivas con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga. Recuerda que nos vemos mañana en este estudio con la lección Señor, si miraras los pecados. Bendiciones.